Bien, hermano, buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con nuestra segunda clase de Armonía de los Evangelios. Bien, recordarles nuevamente que si tienen una pregunta, alguna acotación, con toda confianza pueden levantar la manito y hacerla, ¿no? Entonces, o cuando se les pregunta o se les dice, pueden leer tal texto, ya no hay necesidad de levantar la mano, sino más bien al contrario, enciende tu micro y participa, ¿no? Cuando se da esa apertura, ¿no? Pero si es que se está haciendo la explicación y tienes una duda, y sí, ¿no? Levanta la manito como para llevar un orden, ¿sí? Bien, esta es ya nuestra segunda clase de armonía de los evangelios. Los cuatro evangelios, los únicos también, porque por ahí han intentado agregarle algunos evangelios a través de la historia, pero son libros apócrifos, ¿no? Libros que no fueron considerados parte de la Biblia. Entonces, nosotros nos quedamos con estos cuatro, quienes los padres de la iglesia lo reconocieron y lograron pasar los cánones bíblicos que existieron, ¿no? Entonces, el primero vendría a ser el Evangelio de Mateo. A ver, a modo de repaso, Mateo nos presenta a Jesucristo como ¿qué? Una sola palabra. Mateo nos presenta a Jesucristo Como rey. El como siervo. rey, como rey, muy Perdón. bien, como rey. No Yo dije, confundan. sáquenlo. Así se sacó 20, ¿ven? Quítale punto. Segundo, el segundo es Marcos. Marcos nos presenta a Jesucristo como Siervo. El siervo. siervo. Siervos, Eso sirvientes. explica, Ahí. tú dices, ¿por qué el león, no? El león, porque hay una promesa, ¿no? De que él vendrá a reinar como el león de la tribu de Judá, ¿no? Por eso que el símbolo del león. Algunos me han estado preguntando, ¿no? ¿Y qué hay el león, no? ¿Y qué hace ahí el buey? El buey era un símbolo de servicio, ¿no? El que no, era el animal que se usaba muchas veces en el cultivo, ¿no? Entonces el siervo, cuando Jesús se presenta, a Marco lo presenta como el siervo, es ese buey, ¿no? Que estaba dispuesto a servir. Y Lucas nos presenta a Jesús como El Hijo del Hombre. Hombre, el hecho Hijo hombre. del Hombre, ¿no? Entonces él va a destacar bastante la humanidad de Jesús. Y finalmente, Juan nos presenta a Jesús como Hijo el de El Hijo de Dios. Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios, ya. Eso constantemente lo vamos a ir repitiendo porque es muy importante para justamente entender ciertos pasajes aparentemente contradictorios. Vuelvo a repetir, aparentemente contradictorios, ¿no? Entonces, cuando tú te acuerdas el enfoque o el propósito o cuál es el propósito o el enfoque que tiene cada uno de los evangelios, entonces vas a decir, ah, no, es que aquí Lucas está diciendo esto porque su propósito es esto, ¿no? Aquí Mateo dice esto porque su énfasis es esto. Entonces, te va a ayudar a comprender ciertos pasajes que aparentemente se contradicen, cuando en realidad nos vamos a dar cuenta que se complementan, más bien, ¿no? No sé si los que, hasta ahora creo, ¿no? Cuando tú de pronto tienes una impresora, todos tienen una impresora, nos vienen cuatro colores, ¿no? Incluyendo el negro. Y te viene ahí, ¿no? Cian, magenta y... me olvidé el otro, yellow, ¿no? Entonces, o más fácil, amarillo, rojo, azul y negro te viene, ¿no? Entonces, cuando falta uno de ellos y tú imprimes, te sale pues medio verdoso, o a veces medio morado, entonces dices, ¿qué fue? No, no, como que está incompleto, pero cuando los cuatro están, por así siendo usados en la impresión, te sale una impresión, por así decirlo, buena, ¿no? O perfecta, ¿no? Entonces dices, están bien los colores. Pero cuando no sale así es porque falta tinta o porque algo se ha obstruido. Lo mismo es, ¿no? Debemos de apuntar de que a veces decimos, es suficiente con saber un evangelio. Debemos de comenzar quizás en nuestros primeros años leyendo uno de los evangelios y no abarcar todo, pero debemos apuntar como cristianos que están camino a la madurez, camino al servicio, o como están apuntando algunos como ministros, conocer la perspectiva de los cuatro evangelios y se va a enriquecer más el mensaje, ¿no? Y tu conocimiento de Jesucristo también. Entonces, dicho eso, vamos a avanzar. Bien, a modo Pastor, dime. y el Juan, ¿por qué está representado con un águila? Eso no lo entendía. Es interesante. Bajo la cultura judía, el águila muchas veces, ya, el águila, es como, se representa como que tenía frente a los demás animales, tenía una naturaleza superior, cuando no es cierto, ¿no? En realidad, o sea, pero ellos lo representaban así, ¿no? Y como que tenía los ojos del Dios
omnisciente, que todo lo ve, ¿no? Entonces, básicamente ese era un águila, ¿no? Entonces, por eso que muchas veces se le representa a Juan como con el águila, ¿no? Porque era un animal superior frente a los demás, ¿no? Entonces, o tenía los ojos de Dios, por así decirlo, ¿no? Eso es lo que he logrado leer a través de lo que viene a ser comentarios, ¿no? Dime, Julito. Pastor, o sea, también se podría decir, podría ser, ¿no? como comentario mío. Siempre como el águila está siempre volando, siempre está por encima de todos, siempre está arriba, y algo más o menos por ahí podría ser también. Correcto. Bien, seguimos. Mira, me interesa repasar también la estructura del curso. Y esto les he enviado en los PPTs y lo volvemos a repasar, ¿ya? Esta estructura está en base a las lecturas que ustedes están haciendo. Si ustedes han visto las lecturas que están haciendo, tienen subtítulos, ¿no? Y esos subtítulos están acá, todos esos subtítulos. Lógicamente no puedo los versículos porque nos tomaríamos 8 hojas, ¿no? Pero la semana pasada hicimos lo que es la introducción al curso, ¿ya? Pero ya hoy día vamos a coger esas lecturas que ustedes han hecho, del punto 1 al punto 19, y esas lecturas tratan sobre la introducción a las buenas nuevas, así se le llama. Incluso ustedes, si no me equivoco, han leído también parte de la infancia de Jesús, pero eso lo vamos a hacer en la próxima clase, ¿ya? Ya qué bueno que se hayan ido adelantando, pero hoy día vamos a abarcar todo lo que tiene que ver con la introducción a las buenas nuevas. Pero ya vamos a coger texto bíblico de los que ustedes han estado leyendo, de los 4 evangelios, o me parece que en esta clase solamente 2 evangelios, Mateo y Lucas, porque te dan esa introducción, a diferencia de Marcos, que va directo al ministerio de Jesús, y Juan, también vamos a tocar un poco de Juan porque te habla de la preexistencia de Jesús, ¿no? Entonces, bien, entonces el día de hoy vamos a ver la introducción a las buenas nuevas. Muy bien. Dentro de la introducción a las buenas nuevas, vamos a ver 6 puntos. Primer punto, el prefacio de Lucas, ¿no? Segundo punto, la introducción que hace Juan. Tercer punto, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Cuarto punto, el anuncio del nacimiento de Jesús. El 5 punto, las genealogías de Jesús. Y el sexto punto, el sueño de José. Esa es nuestra meta para esta noche. Esperemos terminar los 6 puntos, ¿no? Entonces, eh, como dicen, ponte bien los cinturones, allí vamos. Vamos entonces con el prefacio de Lucas. Para eso te voy a pedir que tú puedas buscar Lucas capítulo 1, verso 1 al 4, ¿no? Y lo tengas ahí a la mano por si tenemos que revisar el texto. Entonces, el prefacio de Lucas se encuentra en el verso 1 al verso 4. ¿Y qué es básicamente lo que Lucas nos dice en ese prefacio? Algunos lo llaman en esa introducción, ¿no? En ese prólogo que él hace, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice lo siguiente. No sé si alguien lo podría leer. El prefacio de Lucas de 1 al 4. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? Yo lo tengo, pastor. Dale. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que Muy bien. conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Gracias, Julito. Entonces, Lucas, por cómo comienza, ¿no? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las historias, dice, de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísimas. Si tú te das cuenta, Lucas está dando por centuado que ya había sido escrito otros evangelios. No se está refiriendo a otros libros históricos, no, sino sobre lo que él va a escribir, dice él, ya ha sido escrito. O sea, no lo está negando. Lucas no está trayendo ninguna primicia, sino por lo contrario, él nos va a decir que va a ordenar todo eso, ¿no? Va a presentar un informe ordenado y preciso sobre la vida de Cristo. Y cuando estudiemos justamente Lucas, vas a darte cuenta esa característica en el Evangelio de Lucas, ¿no? Es ordenado, es el más ordenado en el sentido cronológico. O sea, si tú estudias el Evangelio de Juan, por ejemplo, tienes que tener cuidado, porque hay eventos que no están en un orden cronológico. ¿Me dejó entender? Sino más bien están ordenados de una manera estratégica porque de pronto el énfasis de Juan es otro, por así decirlo, ¿no?
es presentar la deidad de Jesús, por ejemplo. Entonces, no necesariamente Juan lo ha ordenado de manera cronológica. Entonces, Lucas sí ha hecho ese trabajo. Dice, ¿no? Lucas nos va a presentar un informe ordenado, preciso sobre la vida de Cristo, a pesar de que ya otros lo habían hecho, pero él lo está haciendo de una manera cronológica. Lo otro que Lucas da por sentado de lo que él está escribiendo son ciertísimas. Y para Lucas como investigador que era, afirmar que son ciertísimas es porque ha corroborado, decíamos la semana pasada, ¿no? Es como que de pronto ha hecho un trabajo de investigador o de reportero, quizás podríamos decir hoy en día, ¿no? Y cuando tú ves hoy en día los reporteros si quieren saber sobre un caso, se van muchas veces a, si había un caso de, por así decirlo, ¿no? De asesinato, vamos a llamar. Van justamente y interrogan a los familiares más cercanos de la víctima, a los testigos más cercanos, la hora. Entonces, ese es el trabajo de un investigador. Ese trabajo haya realizado Lucas de poder interrogar a las personas que estuvieron en cada uno de estos eventos de Jesús. Por eso que vamos a ver que Lucas incluso nos va a dar detalles de cómo es que el ángel habló a María, cómo es que, o sea, todos esos detalles nos va a dar y tú dices, ¿y cómo Lucas sabía? Tuvo que haber entrevistado a María, pues, o sea, no hay de otra, para que se le dé todos esos detalles, ¿no? Lógicamente, guiado por el Espíritu Santo, pero Lucas ha corroborado cada una de estas informaciones, ¿no? Entonces le está dando ese sello de garantía de que él se ha encargado de corroborarlo, ¿no? Dice, ¿cuál era su motivación para conocer bien la verdad? Así como ya existía evangelios, sobre todo el de Marcos y de Mateo, se cree que ya estaban. El de Juan se cree que es después que Lucas, Juan, pero Marcos y Mateos mínimamente para el tiempo en que Lucas escribe ya estaba. Así como esos dos evangelios ya estaban escritos, pero también habían detractores. Recordemos que Jesucristo muere, resucita. No es que de pronto ahora los discípulos lo van a pasar de lo mejor, no. Van a sufrir persecución y no solamente una persecución física de parte de los judíos, sino que van a comenzar a tener detractores. Muchas personas, fariseos, van a comenzar a negar, por ejemplo, la humanidad de Jesús. Otros van a comenzar a negar la deidad de Jesús. Y ahí es donde Lucas va a ser uno de los defensores de mostrar la humanidad de Jesús y va a comenzar a dar detalles de que Jesús fue hombre. Porque para aquel entonces van a salir pensamientos diciendo, no, es que probablemente no fue humano, no murió de verdad, por ejemplo. La resurrección no fue realmente como dicen. Y van a comenzar a ver ese tipo de ataque a, a los seguidores de Cristo, ¿no? Y Pablo también va a ser un defensor y mismo Juan más adelante va a ser un defensor de todo esto, ¿no? Entonces, la motivación de Lucas dice es para conocer bien la verdad. Entonces, esa es su motivación. Ahora, podríamos agregar más detalles, ¿no? Lucas se lo escribe a quién? A un hombre llamado Teófilo. Hasta ahora, muchos han tratado de investigar quién era Teófilo, ¿no? O sea, Teófilo. El nombre definitivamente encaja en toda esta narrativa, pero no se sabe quién era a ciencia cierta. La palabra o Teófilo viene del vocablo teo, que significa Dios, y filo, que significa amor. Se puede interpretar la palabra Teófilo como amador de Dios o amado por Dios, de las dos maneras, ¿ya? El que ama a Dios o el que es amado por Dios. Ahora, definitivamente nosotros sabemos hoy en día que el Evangelio de Lucas no solamente fue escrito para Teófilo, sino que ha sido escrito para todo aquel que es seguidor de Cristo, ¿no? Para todo creyente, ¿no? Porque es palabra de Dios. Pero en Teófilo nos podemos ver representados, ¿no? Somos amados por Dios y vamos a profundizar en su palabra porque amamos a Dios, ¿no? Entonces, es interesante. Bien, entonces, seguimos. Esa es la introducción que nos da Lucas, ¿no? Entonces, esa es la motivación de Lucas. Ahora vamos a ver la introducción que hace Juan. Mira, Juan, su introducción lo encontramos desde el verso 1 al 18, ¿ya? Del verso 1 al 18. Eh, Aquí está uno de los pasajes más conocidos de la Biblia y más citados incluso. Tanto el verso 1 como el más adelante el capítulo 3, verso 16, que es conocido yo creo que la mayoría de los que están aquí se lo sabe de memoria, ¿no? Pero nos vamos a enfocar el día de hoy en Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Mira lo que dice.
¿Alguien lo puede leer? Verso 1. Yo, pastor, Dale. en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Lo ¿Continúo? puede? Sí, 1 y 2, 1 y 2. Este era en el principio, con Dios. Muy bien. Entonces, mira lo que dice Juan, ¿no? Juan no nos narra el nacimiento de Jesús, pero nos está mostrando de cajón, de comienzo nada más ya, que cuando Juan dice en el principio, se está refiriendo a ese principio del cual habla Génesis, ¿no? Se está refiriendo a ese mismo principio. Y no dice que en el principio comenzó a existir el verbo, sino estaba ya el verbo. Y ese verbo era Dios. Entonces Juan está yendo mucho más atrás que del nacimiento de Jesús. Juan nos está mostrando que la historia de Jesús no comienza en María, no comienza en Belén. La historia de Jesús, es más, no tiene inicio. Cuando inició el tiempo, Cronos para nosotros, él ya existía, él ya estaba, ¿no? Entonces, en otras palabras, Juan nos está mostrando que cuando el universo fue creado, en un punto de la eternidad, ya estaba Jesús. En este caso, el verbo. Porque dice claramente, mira lo que dice el verso 3 incluso, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces aquí podemos encontrar dos cosas. Uno, que el verbo era Dios. Juan nos está diciendo que Jesús es Dios. O sea, Juan nos está mostrando la deidad de Jesús. Y en segundo lugar, nos está diciendo que Él es coautor de la creación. O sea, que Él es el creador. ¿Te das cuenta? O sea, Juan nos está diciendo dos cosas que son, que van a revolucionar, por así decir, al judío, que era muy celoso de estas cosas y que había llevado a Jesús a la cruz. Juan los va a confrontar diciendo que ese Jesucristo a quienes ellos han crucificado es Dios y que Él creó las cosas, estuvo con Dios. Y esto Pablo lo va a replicar en Filipenses capítulo 2, versos 5, 8, donde dice que, no sé si alguien lo puede buscar, y también el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, también lo va a volver a reflejar en el capítulo 1, versos 2 y 3, ¿no? Si alguien tiene Filipenses del 5 al 8, lo puede leer con toda confianza. Amén. Dale. 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Listo. Esto fue escrito por Pablo, pero definitivamente podemos decir que tanto en Juan, en Pablo como en el autor de Hebreos fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo, porque los tres nos están diciendo que este Dios o este Jesús hecho hombre, a quienes ellos han conocido, con quien ellos han pasado esos 3 años de ministerio, a quien los judíos y juntamente los gentiles, los romanos, la multitud lo han llevado a la cruz, es Dios, y que es Dios que se hizo hombre. Y esto va a ser corroborado también por Juan en el verso 13, 14, si no me equivoco, o sobre todo en el 14. No sé si alguien lo tiene, Juan 1, 14. Juan 1, 14. Yo, Dale. y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias. Entonces, este verbo de quien Juan nos está hablando, que estaba en el principio con Dios y era Dios, y quien creó todo lo que existe, nos rodea, todo, se hizo carne, ¿no? Se hizo carne, es decir, y habitó con nosotros. Está diciendo, se hizo carne, se hizo hombre, semejante a los hombres. Similar a lo que está diciendo Pablo en Filipenses y similar al autor de Hebreos, que lo dice en el verso 2 y 3. Si alguien lo tiene, lo puede leer también. Hebreos capítulo 1, 2 y 3, ¿no? Hebreos 2 y 3, si lo tienen ahí.
Ya lo tengo. Hebreos 1, ¿no, pastor? 1, 2 y 3. 2 y Sí. 3. Dice. 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se Listo. sentó a la diestra Entonces, de la majestad en las alturas. amén. Entonces, si tú te das cuenta, estos pasajes son similares. Nos muestran la deidad de Jesús, nos muestran a Jesús como el creador del universo y nos muestran a Jesús como el siervo que fue sacrificado. Se hizo carne, se despojó y se hizo semejante a los hombres, dice Pablo en Filipenses, y ahora Hebreos está diciendo que en él hemos sido nosotros, ¿qué? Purificados. Entonces, ¿te das cuenta? Nos está mostrando la deidad de Jesús, a Jesús como co-creador, vamos a llamarlo, con el Padre y el Espíritu Santo, y a Jesús haciéndose hombre semejante a los hombres. Entonces, ese es Juan, ¿no? Nos está mostrando a Jesús antes de la fundación del mundo. Entonces, Juan nos está mostrando la deidad de Jesús. ¿Por qué es importante tener claro lo que dice Lucas y lo que dice Juan? Es importante por lo siguiente, porque Lucas nos está diciendo que él ha investigado que todo lo que vamos a ver, o todo lo que él va a escribir, es ciertísimo. Y Juan nos está diciendo, pero la historia no comienza en el pesebre, la historia comienza mucho más atrás, desde la eternidad. Y de ese Jesús es de quien tratan los 4 evangelios. Entonces, de tal manera que, mis hermanos, ese es nuestro reto, conocer cada vez más a Jesús a través de los 4 evangelios, ¿no? Entonces, Juan nos ha mostrado la divinidad de Jesús, y ahí te voy a dejar en el PPT muchos otros pasajes más donde tú puedas ver claramente la deidad o la divinidad, también lo llaman, de Jesús. En otras palabras, Jesús Dios. Juan nos muestra a Jesús como el creador, tal como lo ha dicho en el verso 3. Y ahí te dejo otro pasaje, Colosenses 1:16, que dice que en él fueron creadas todas las cosas por medio de él y para él. Y también Juan nos está mostrando al verbo encarnado, ¿no? En el verso 14 nos dice que el verbo se hizo carne, se hizo hombre, semejante a los hombres. 3 cosas entonces vemos en la introducción de Juan: deidad de Jesús, Jesús creador y Jesús haciéndose hombre o Jesús haciéndose carne, ¿no? Entonces, y ahí te dejo otros pasajes que también hablan lo mismo sobre Jesús hecho hombre, ¿no? Está Filipenses, está Hebreos. Bien. ¿Listo? Ahora pasamos al punto 3. Hemos visto el punto 1, el prefacio de Lucas. Punto 2, la introducción de Juan. Punto 3, ahora el anuncio del nacimiento de Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista, ¿ya? Ahora vamos a hablar de Juan el Bautista, que no es el mismo Juan, autor del Evangelio, ¿no? Vamos a ver, hay que verlo. Este es Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús. Bien, entonces, esa historia lo encontramos en el Lucas capítulo 1 del verso 5 al 25. Es decir, después de su prefacio, Lucas va a escribir sobre el nacimiento o el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Ahora, ¿Juan el Bautista es importante en esta narrativa? Sí, tiene una función relevante, tiene una función importante, ¿no? Entonces, esto no lo he puesto todos los versículos del 5 al 25 aquí, porque estoy apelando a que ustedes lo han leído, ¿no? Porque ahí en la encuesta lo han puesto, sí, lo he leído. Entonces, yo creo que, pero sí vamos a ir viendo algunos pasajes probablemente de los 20 versículos que toma todo esto, ¿no? Bien, entonces, el verso 5 lo he considerado, el verso 5 sí lo he considerado. ¿Qué dice? Hubo en los días de Herodes, dice, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces aquí vemos 3 personajes: Herodes, Zacarías y ¿quién? Elizabeth, ¿no? De los cuales vamos a hablar un poco antes de hablar quién era Juan. Primero, Herodes, vamos a encontrar tanto en los evangelios como en el libro de Hechos, un montón de Herodes, te lo adelanto ya. Cuando hablamos de Herodes no es un solo personaje, es todo un linaje, ¿no? Entonces está Herodes el Grande y este va a tener hijos y así.
El Herodes que mató a Jacobo en el libro de Hechos, por ejemplo, es otro Herodes. Familiar, sí, de este. Pero este Herodes es de los tiempos de Jesús. Entonces, primero, a este se le conocía como Herodes el Grande. Él vivió del año 74 antes de Cristo hasta el año 4 antes de Cristo. Es decir, vivió aproximadamente 40 años. Dice, reinó en Samaria e Idumea desde el año 37 hasta el año 4 antes de Cristo. ¿Ya? Hasta ahí es donde él vivió. Ahora, era un vasallo de Roma sobre Judea y Galilea. Ahora, cuando digo que era un vasallo de Roma, es interesante también verlo esto. Es decir, aquel entonces debemos entender que para el tiempo en que Jesús va a nacer, históricamente se sabe que el pueblo judío no era independiente, era una especie de colonia de los romanos, o estaba siendo gobernado políticamente por los romanos. Aunque los romanos tenían una forma de conquistar o gobernar manteniendo sus costumbres de los judíos, no erradicándolos, sino respetándolos, vamos a llamarlo entre comillas, ¿no? Respetando que ellos vayan a su templo, que ellos cumplan con sus fiestas y todo lo demás, pero finalmente Roma estaba gobernando sobre ellos, entonces, eh, debido al poder militar que ellos tenían, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que hacía también Roma? Roma colocaba, por así decirlo, como los judíos querían rey, Roma les puso un rey, y este rey era Herodes, el Grande. Ahora, nosotros sabemos que el reinado judío tenía que venir desde David, ¿no? De generación, de generación, de generación en generación. Pero para estos tiempos ya eso no se estaba cumpliendo, ¿no? Es más, este Herodes era idumeo, dice. ¿Y qué es idumeo? La palabra idumeo viene de Edom. Y tú dices, ¿y quién es Edom? Edom viene a ser Esaú. Y tú dices, ¿y quién es Esaú? Esaú es el hermano de quién? De Jacob, los que conocen la historia de Génesis, ¿no? Isaac tuvo dos hijos, Esaú, que es Edom, de donde vienen los edomitas, y Jacob, que luego se le cambió de nombre a Israel, de donde vienen los israelitas. Entonces, este Herodes venía a ser, por así decirlo, como que tenía era un pariente lejano de los israelitas, en más de los judíos, ¿no? Porque venía del linaje de Edom, hermano de Jacob, ¿no? O Israel, por así decirlo, ¿no? Entonces, debido a eso, tenía un rechazo por el pueblo judío, pues, ¿no? Pero al mismo tiempo no lo podían sacar porque Roma era el que lo estaba colocando en ese lugar, ¿no? Por eso dice, era un vasallo de Roma sobre Judea, Galilea, Samaria y Idumea, toda esa zona, ¿no? Entonces, Roma le había dado toda esa dote. Ahora, este hombre, como era edomita o idumeo, para congraciarse con el pueblo, vamos a llamarlo así, ya, para congraciarse con el pueblo, este hombre hizo grandes construcciones en Jerusalén. Es más, fue uno de los hombres que embelleció el templo de Jerusalén de aquellos años. Recordemos que el templo de Jerusalén, tú dices, ha atravesado distintos cambios, ¿no? El primer templo lo construyó ¿quién? David. Pero luego ellos son llevados años después, debido a su idolatría, pues, ese templo es destruido, ellos son llevados cautivos a Babilonia y luego ellos van a retomar, ¿no? Van a volver nuevamente y Esdras, Zorobabel, Nehemías, de alguna manera van a reconstruir la ciudad y también el templo. Pero ese templo no se igualaba al de David, pues. O sea, el que construyó David era... No, David no, Salomón. Me retracto. Salomón, ¿no? No se igualaba al templo construido por Salomón, definitivamente que no. Entonces era mucho más, vamos a decirlo, era mucho más modesto, ¿no? Entonces, este hombre embelleció ese templo. ¿Con qué finalidad? ¿Porque amaba a Dios? No, porque quería congraciarse con los judíos de su época, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo este hombre era muy celoso de su trono. Tanto así que había un dicho, y se creía incluso que este hombre era paranoico, ¿no? Desconfiaba de medio mundo. Tanto así que había un dicho aquel entonces que decía que es más seguro ser un cerdo en la casa de Herodes que ser hijo de Herodes. Porque este hombre incluso es conocido porque mató a varios de sus familiares, incluido algunos hijos, porque tenía miedo que le quiten el trono. Ese era Herodes, ¿no?
luego eso va a explicar por qué la persecución cuando Jesús nace y todo lo demás, ¿no? Que te vas a dar cuenta justamente por qué. Porque le llegó noticia de que había nacido el rey de quién? De Israel, ¿no? O rey de los judíos, ¿no? Y esa noticia le va a llegar a él y definitivamente va a salir a hacer una persecución, ¿no? Entonces eso explica, ¿no? Bien, ahora hablemos de esta pareja, Zacarías y Elizabeth, ¿no? Zacarías y Elizabeth dice, según el texto que hemos leído y que has leído también, ambos eran de descendencia de Aarón. ¿Y qué quiere decir que ambos eran de la descendencia de Aarón? Remontemos un poco al tiempo del Éxodo, cuando Dios llama a Moisés, ¿no? Dios llama a Moisés, levanta a Moisés. Moisés pone sus excusas por ahí porque no podía hablar bien. Dios le dice, tu hermano Aarón te va a ayudar, por decir, ¿no? Va a ser mi voz, va a ser tu voz delante del faraón, ¿no? Entonces, pero no solamente ese rol cumplió Aarón, sino que Aarón también fue establecido por Dios como el gran sumo sacerdote, ya que Aarón venía de la tribu de Leví. Entonces, y como Dios escogió a esta tribu de Leví para que le sirvan en el tabernáculo y en un futuro en el templo, Dios escogió de la tribu de Leví su sacerdocio, ¿no? Eran 3 familias y cada familia tenía una función en los tiempos de Moisés. Pero Aarón fue el primer sumo sacerdote. Muere Aarón, le va a seguir su hijo Eleazar. Y de esa manera iba pasando de generación en generación el sacerdocio, ¿no? Entonces, para ser sacerdote tú tenías que ser de la tribu de Leví, pero los que venían de Aarón podían llegar a ser sumo sacerdote. Entonces, ahora la Biblia nos describe que este hombre Zacarías y Elizabeth eran descendientes de Aarón, pero también nos dice que eran de la clase de Abías. Y tú dices, ¿y quién es Abías? Te dejo como tarea para que repases en casa, en Primera de Crónicas 23, capítulo 23 y 24, justamente se nos narra cuando ya por así decirlo, ¿no? El número de sacerdotes había crecido, David hace de una especie de, ordena, por así vamos a llamarlo, ¿no? Reordena y dan una especie de turnos a los que iban a servir en el templo, ¿no? Entonces, de esa clase venía, dice, Zacarías y Elizabeth, ¿no? A ambos nos lo está describiendo el Evangelio de Lucas como que era hijo de Aarón y al otro como que venía de la clase de Abías, ¿no? Entonces, es por eso, esto va a explicar, es por eso que Zacarías de pronto va a estar sirviendo ahora en el templo, ¿no? Y le va a tocar su turno de ingresar al templo a presentar incienso, ¿no? Entonces, pero también nos da una característica más, que ellos dos, sobre todo ella, no podían tener hijos porque eran, ¿qué? Estéril, ¿no? Dice que Elizabeth era estéril y ambos eran de avanzada edad, ¿no? Esto me recuerda un poco ¿cómo se llama? A Abraham, ¿no? O sea, como que nos trae a memoria un poco a él, ¿no? Como que, vamos a llamarlo así, humanamente era imposible que ellos dos puedan tener hijos, ¿no? Uno, porque Elizabeth era estéril y dos, porque ambos ya estaban avanzados en edad, ¿no? Pero también vamos a ver, hemos visto en la lectura que dice, cuando el ángel le va a hablar, me adelanto un poco a la historia, a Zacarías le va a decir, Dios ha oído tus oraciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este hombre y esta mujer no estaban conformes con eso, ¿no? De no poder tener hijos. Ellos anhelaban tener hijos. Ahora, tú puedes decir, oye, pero ya eran ya de avanzada edad, ¿no? ¿Qué hacían orando por hijo, no? O sea, podríamos uno decir. Eh, en realidad, por testimonios, por comentarios de personas que no han podido tener hijos, a veces nos enteramos de que es difícil, ¿no? Sobre todo en una mujer concebir el hecho de no poder tener. Algunos lo superan, ¿no? Como que dicen, bueno, no puedo, ¿no? Es más, otros no quieren. O sea, no hay problema. Pero en su mayoría normalmente anhelan. Ahora, más todavía conociendo la cultura judía y el tiempo en el que ellos vivían, muchas veces la religiosidad judía asociaba el hecho de no poder tener hijos con pecado o con maldición. Entonces, de alguna manera eras fichado como que Dios no está contigo o el favor de Dios no está contigo. Entonces, se hacía ver como que de pronto había sido maldecido, por así decirlo, ¿no? Por un lado eso, y por el lado también civil, vamos a llamarlo así. Aquel entonces no existía pues pensión 65, ¿no? Entonces, el no tener hijos
te hacía ver como una carga social. Las viudas, los huérfanos de los hombres que iban a batalla y morían, eran como una especie de carga social, ¿no? O sea, en aquel entonces. Entonces, el tener hijos era como una garantía de que esos hijos te van a honrar y vas a tener una buena vejez porque va a haber alguien que vea por ti. Entonces, estos dos personajes, de alguna manera, su situación no era tan, vamos a llamarlo, no era tan, ¿cuál podría ser la palabra? Tan cómoda, ¿no? O sea, como decir, oye, no hay problema, ¿no? ¿Cuál es el problema que no tenga hijos? No, era todo un problema para ellos, ¿no? Entonces, pero Dios va a responder sus oraciones, porque dice, mira lo que dice el verso 13, pero en el 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Y esta palabra no temas me llama la atención, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada vez que un ángel se le presentó a alguien, por lo general le decía, no temas. Eso debe quitar de nuestra mente un poco el hecho de pensar que el ángel es un, no sé, pues no, dice, tiene carita de ángel como un bebito con alitas. No es Gasparín un ángel, créeme. Un ángel probablemente que si se te aparece, no creo que se te aparezca, pero si se te apareciera, definitivamente infundiría quizás temor, ¿no? O sea, temor, ¿no? Entonces, y le dice, no, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y este es un interesante porque le está diciendo tu oración ha sido oída. Este hombre está orando. Este hombre anhelaba tener ese hijo. Ahora dice, ha sido oído. Dios está respondiendo la oración de este hombre. ¿Cuántos años han pasado? Ya son de avanzada edad, ha seguido orando. Y ahora dice, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y es interesante porque le dice, te dará a luz un hijo. Él iba a tener participación en poder tener este hijo. ¿Me dejo entender? No es que esta mujer va a dar a luz un hijo y él va a tener, no es el caso de José y María. Este dice, te dará a luz un hijo. Este hijo sería tanto de Zacarías como de Elizabeth, es decir, a su avanzada edad iban a concebir un hijo, ¿no? Similar a lo que sucedió con Abraham y Sara, ¿no? Y dice, y llamará su nombre Juan, ¿no? Y ese Juan es el famoso Juan el Bautista. Y ahora le va a dar algunas características que debe tener Juan el Bautista. Mira lo que le dice. Ustedes lo tienen fresco, lo han leído. En el verso 15 podemos deducir que Juan no debería beber vino ni sidra. Tú dices, entonces, ¿sí se podía beber vino y sidra? Sí. Para la cultura judía, beber vino y sidra era como su bebida bandera, vamos a llamarlo así. O sea, no lo usaban netamente para emborracharse, aunque lo usaban en las fiestas de las bodas, pero lo usaban como una bebida nacional, parte de su gastronomía. Entonces, no tenía, la Biblia es más adelante, incluso el Nuevo Testamento, no condena el beber vino, lo que condena es la borrachera, si es otro asunto, ¿no? E incluso la Santa Cena se celebraba con vino. Por eso es que Juan Pablo cuando exhorta dice, hasta se han pasado de copas, ¿no? Y se han embriagado. O sea, no está diciendo por qué usar un vino. Era normal usar vino, beber vino. Pero Juan no podía beber vino ni sidra. Esto de que él no podía beber vino ni sidra, también habla de que Juan iba a realizar lo que se le conocía como el voto del Nazareo, ¿no? Entonces Juan iba a hacer un voto con Dios porque tenía un llamado especial de parte de Dios, que lo va a describir aquí. Será lleno del Espíritu Santo, le está diciendo. Es decir, de que Juan iba a ser lleno por el Espíritu Santo. Es decir, iba a tener el favor, la presencia del Espíritu Santo y lo que Juan vaya a decir en cuanto a Jesús iba a ser inspirada por el Espíritu Santo. Juan no iba a hablar de su propia boca o de su propio entendimiento, de su propia mente. Juan va a hablar de parte de Dios inspirado por el Espíritu Santo. Iba a tener ese favor de parte de Dios. Eso es básicamente lo que era un profeta en el Antiguo Testamento. Cada vez que hablaba decía, dice el Señor o dice Jehová. Entonces Juan se está levantando como este profeta del Nuevo Testamento, que iba a anunciar un mensaje. Dice que iba a hacer, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan ¿a quién? Al Señor. Una de las frases de Juan va a ser, ¿no? Arrepentidos, ¿no? Que el reino de Dios se ha acercado. Otra frase de Juan va a ser, he aquí, apuntando a Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Ese va a ser Juan.
Y también es conocido porque bautizó a Jesús, ¿no? Cuando Jesús se le acerca y le dice, Juan, he venido para que bautice, y le va a decir, no, no, ¿cómo es posible, no? No soy digno de amarrarte la planta de los pies. Ese es Juan. Y también dice que servirá al Señor con el espíritu y el poder de Elías. Y que este punto también es interesante. Uno dice, ¿quién era Elías? No, primeramente, ¿quién era Elías? Elías también otro profeta levantado por el Señor en el Antiguo Testamento, ¿no? Elías fue un profeta levantado por el Señor en el Antiguo Testamento y tiene una característica frente a los demás profetas. ¿Sabes qué? Elías se fue antes de morir. Se fue con Dios en su carro de fuego, ¿no? Marca Mazda dice, se fue. Y es decir, Elías no ha visto muerte aún. O sea, y el libro de Malaquías, eso también lo explicábamos, me parece que en el servicio, ¿no? Cuando hablamos sobre la transfiguración, en el servicio, cuando estudiábamos Marcos, capítulo 9. Para los que no han estado, mírenlo por YouTube, ¿no? Ahí hablábamos un poco también incluso la función que cumplía Elías, ¿no? Y cómo es que Malaquías anuncia o profetiza de que Dios o el día del Señor no vendrá, mejor dicho, la segunda venida de Cristo, cuando venga a juzgar, no será hasta que antes que venga Elías, ¿no? Entonces, de tal manera que el judío, antes de que el Mesías haga su aparición, ellos esperaban ¿a quién? A Elías. Elías iba a ser el que de alguna manera iba a anunciar o va a anunciar, ¿no? La venida del Señor ya cerca. Entonces, si tú dices, entonces Juan es Elías, porque de ahí nada más él va a anunciar a Jesús. Recordemos que Jesús, su venida, lo entendemos en dos tiempos, vamos a llamarlo así. Su venida como el siervo sufriente, su venida como el Hijo del Hombre muriendo en la cruz, y su segunda venida en gloria, el cual estamos esperando como iglesia. Entonces, Juan no es Elías, pero cumple esa función de Elías. No es Elías, pero tiene ese espíritu y ese poder, esa autoridad dada por Dios como Elías, de anunciar y anticipar que la primera venida de Cristo. Y es por eso que vamos a verlo a él anunciando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya en el Apocalipsis, cuando hablemos de los dos testigos, vamos a ver también el personaje Elías ahora anunciando la venida del Rey de Reyes, que vendría a ser Jesucristo, ¿no? Y lógicamente, bueno, otra historia, no quiero desviarme, pero te lo dejo ahí, ¿no? Entonces, pero este Juan va a cumplir esa función, ¿no? Entonces, ese fue el anuncio del nacimiento de Juan, entonces, que es un punto importante en la clase de hoy, en la introducción a las buenas nuevas. Ahora vamos a ver el anuncio del nacimiento de Jesús, ¿correcto? Cuarto punto entonces de la clase de esta noche, mis hermanos. Yo creo que estamos yendo a buen ritmo. En la genealogía nos vamos a detener un poco, pero estamos yendo a un buen ritmo. Recuerden, si hay una pregunta, algo, hágalo con confianza, ¿ya? Alguna acotación, hágalo con confianza. Julio, dale, antes de que pasemos al cuarto punto. Sí, pastor, buenas noches. Pastor, ciertamente Elías y Juan hacían énfasis en el, o sea, siempre trataba de corregir al gobierno corrupto y a los religiosos de alguna manera de su tiempo, pues. Estos dos se parecían tenían el mismo énfasis, pues, de corregir al gobierno, a los sacerdotes corruptos, a volver al Señor, pues. Solamente eso quería poner. Gracias, Julio. Me has hecho acordar un punto, cierto, porque para los tiempos de Elías, todos los demás sacerdotes, por así decirlo, o por sacerdotes del Señor, se habían confabulado con por miedo, ¿sí? Por miedo, se habían confabulado con una mujer. ¿Cómo se llama esta mujer? Se me fue, ¿ya? Pero que estaba persiguiendo al pueblo, ¿no? Entonces Elías ahí, Jezabel, ¿con quién? Con Jezabel. Jezabel. Por miedo a Jezabel, como que se habían pasado al bando de Jezabel, ¿no? Entonces, Elías va a ser el único que de pronto, no por valentía propia, porque él mismo también va a ser pero lleno del Espíritu Santo, él va a hacer frente a eso, y ahí es donde reta, ¿no? A que mande sus profetas y que ponga una ofrenda ahí mojada y que, a ver, pues, ¿no? Que se encienda, ¿no? Él ora, Dios manda fuego del cielo y se enciende, ¿no? Entonces, toda una historia en torno a la vida de Elías, y Juan va a hacer lo mismo, ¿no?
Porque para el tiempo de Juan no perdamos en el enfoque. Los sacerdotes judíos deberían de estar cumpliendo su función. Pero si recordamos un poco, ¿quiénes estaban de sacerdotes? Zacarías, podríamos decir, era uno de los que servía, papá de Juan. Entonces Juan también, por ser descendiente por Elizabeth y por Zacarías, ser descendiente de Aarón, o mejor dicho, ser de la tribu de Leví, Juan también tenía derecho al sacerdocio. ¿Me dejo entender? Pero no lo vemos en el templo sirviendo, no nada de eso. ¿Por qué? Porque para aquel entonces el tema del sacerdocio también se había contaminado, ¿no? O sea, se había contaminado a tal punto, ¿sabes qué? Que tenían dos sumos sacerdotes. Tú dices, ¿cómo van a tener dos sumos sacerdotes? Sí, más adelante lo vamos a ver. Estaba Anás, que venía de parte de los judíos, y Caifás, su yerno, quien también estaba ahí. Y vas a ver tú cuando hablemos de Jesús más adelante, que ambos van a estar como sumo sacerdote, tanto uno por la tradición y el otro empujado por Roma, ¿no? Caifás y Anás van a estar ahí metidos y de ninguna manera le vamos a ver cumplir el sacerdocio tal como fue establecido en los tiempos de Moisés. Y en otras palabras, el que de manera práctica sí estaba cumpliendo el sacerdocio de anunciar la palabra de Dios, de anunciar el Mesías, va a ser Juan, que aunque no lo reconocían como sacerdote, él estaba haciendo un rol sacerdotal. Entonces, interesante. Bien, gracias, Julio. Punto número 4, vamos a ver el anuncio del nacimiento de Jesús. Eso lo vemos desde Lucas capítulo 1, desde el 26 hasta el 38, ¿no? Que también ya le hemos dado lectura. Vamos a ver algunos pasajes quizás de este bloque. 26 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, ¿no? Entonces, estos datos son importantes. El lugar llamado Nazaret, la palabra desposada, el nombre José y la virgen María, ¿no? Ahora, cuando dice un varón José de la casa de David, también es importante. Cuando dice la casa, ¿qué tú dices? ¿Que vivía en la casa de David? No, era del linaje del rey David. ¿Ya? Y más adelante en la genealogía vamos a entender el porqué de ese énfasis, ¿no? José era del linaje del rey David. Muy bien, entonces, primero, ambos eran o vivían en Nazaret, date cuenta. Tú dices, oye, pero Jesús no nació en Nazaret, ¿no? Pero constantemente la Biblia lo relaciona con Nazaret, ¿no? Porque le dicen Jesús de Nazaret. Pero él no nació en Nazaret, él nació en la capital, en Belén. Pero vivió prácticamente toda su infancia en Nazaret. ¿Por qué? Aquí está la explicación. Porque sus padres eran de Nazaret. Y ahora tú dices, ¿y Nazaret qué de importante tiene? Para aquel entonces, Nazaret no era importante. Sé que el mapa ha salido pequeño, cuando lo tengan ya lo agrandan, pero Nazaret en toda la región de Israel no era importante, era un pueblo más en la región de Galilea. Estaba ubicado, dice, a 24 kilómetros del mar de Galilea. Un pueblo que estaba lejos del mar, por lo general, económicamente no era importante. Económicamente, viendo desde el punto de vista económico. Y es más, es la primera vez que se menciona esta ciudad en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, esto también habla de su importancia. Mientras más veces una palabra es mencionada, a partir de ahí recobra importancia. ¿Qué es la primera vez que se menciona? Nazaret. Más adelante se va a mencionar, pero siempre relacionado a Jesús, porque Jesús era el importante, no Nazaret, me dejó entender. Entonces, hasta aquí Nazaret era un NN, un no conocido, poco relevante, sin mucha relevancia. Y cuando lo mencionan, muchas veces lo van a mencionar como si tuviera una mala reputación. Si alguien puede buscar Juan capítulo 1, verso 46, estupendo. ¿Ya? Juan capítulo 1, verso 46, si lo encuentras, lo puedes leer. Activas tu micro y lo lees. Amén. Dale, Julio. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Ahí está. Justo cuando Felipe está evangelizando a Natanael, diciendo, ven y conoce a Jesucristo y todo lo demás, Natanael responde diciendo,
¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Eso qué me indica? Habló con un cierto menosprecio sobre este lugar, ¿no? Como diciendo, ¿qué de bueno puede salir de Nazaret? Y mientras que Felipe Natanael sabía bien que Jesús venía justamente de Nazaret, ¿no? No porque había nacido ahí, sino porque creció ahí, porque sus padres eran de este lugar, ¿no? Entonces, y siempre Jesús va a estar siendo identificado con este lugar, vuelvo a repetir, porque era su lugar de crecimiento, no de nacimiento, ¿no? Y ahí te voy a dejar algunos pasajes más donde tú puedas corroborar cómo es que Jesús era identificado con el lugar llamado Nazaret, ¿no? Seguimos. Ahora hay dos personajes, José y María. Ambos eran descendientes de David, eso lo vamos a ver en la genealogía, ya que ambos eran descendientes de David. Ya el texto nos ha dicho que José era de la casa de David. Ahora, María en griego es María, pero su similar en hebreo es Miriam, ya, o sea, y cualquiera de los dos significa exaltada. Exaltada, ¿por qué? Porque justamente Dios la va a usar para traer a su hijo, ¿no? Que es Jesucristo. En María en sí no hay nada bueno, o sea, en José en sí no hay nada bueno. Han sido personas pecadoras, quizás con un buen testimonio. ¿De quién se dice que tenía buen testimonio? Era de Zacarías y Elizabeth, si no me equivoco. Buen testimonio, pero no dice sin pecado, porque eran pecadores. La humanidad de por sí es pecadora. Pero María, su nombre significa exaltada. En hebreo es Miriam, similar a la hermana de Moisés, ¿no? José era, en griego es tectón, que significa, o mejor dicho, era un tectón. José era un tectón. ¿Y qué es un tectón? Era un carpintero artesano, ¿no? Constructor también algunos lo consideran, ¿no? Eso era José. Un oficio por así decirlo, que denota más habilidad con las manos que con la mente, con el intelecto. Más denota una habilidad con las manos, ¿no? Era como un obrero, por así decirlo. Ese era José. Entonces, es un hogar común, normal, en la cultura judía. No es un hogar de pronto de renombre. No es que de pronto uno de ellos estaba, si podríamos hablar de alguna manera que uno de ellos tiene más renombre, quizás Zacarías y Elizabeth podríamos decir que tienen una mejor posición, por así decir, en la cultura judía, porque estaban sirviendo en el templo, pero ellos eran dos personas comunes, como tú y como yo, ¿no? Pero dice que estaban desposados, y también es bueno entender esta palabra desposados. Desposados no significa lo mismo que casados, como hoy en día, ¿no? Hoy en día, o sea, existe, no sé, pues hoy en día depende, ¿no? Desde qué enfoque lo veas, ¿no? Hoy en día existen amigos, nos estamos conociendo, salientes, enamorados, amigos sin derecho, novios, casados o convivientes, o sea, en nuestra sociedad, no estoy diciendo como cristianos, ¿ah? Por si acaso, pero en nuestra sociedad le han agregado no sé cuántas etapas, ¿no? Sí, o sea, pero aquel entonces existían básicamente tres, no más. Y la primera era el compromiso. Cuando tú estabas comprometido con alguien, no tanto eras tú, sino que tus padres habían hecho un compromiso. Hasta que alcanzaran una edad adecuada, los padres hacían un compromiso, decir, oye, ¿qué tal si casamos mi hijo con tu hija, ¿no? Y era como un trato prácticamente, y ellos tenían que someterse a eso, ¿no? Era parte de la cultura. Cuando ya llegaban a un acuerdo y una presentación, por así decirlo, a un acuerdo los padres, lo primero era un compromiso de los padres. El segundo paso es cuando ya llegaban a un acuerdo legal, por así decirlo, se le llamaba el desposorio. Y cuando estabas en el desposorio, estabas desposado, estabas prometido sí o sí para la otra persona legalmente. Ya no podías de pronto romper ese estado, ¿no? De desposorio, ya. El tú, por ejemplo, casarte con otra persona o comprometerte con persona era similar a ser infiel, ¿no? Tenía un valor mucho más ya legal porque incluso ya se había pagado una dote, ya estaba el acuerdo hecho. Y el matrimonio era el siguiente paso porque como ya estaban desposados, vamos a llamarlo así, ya estaban comprometidos, el varón se daba un tiempo para ir y preparar el nuevo hogar. Y la madre se encargaba de la novia, vamos a llamarlo así, se encargaba de preparar a la novia. ¿Para qué?
en los quehaceres del hogar que el novio estaba preparando. Pasaba ese tiempo y consumaban el matrimonio, se iban y formaban una nueva familia. Entonces, básicamente eran esos 3 pasos. Entonces, ellos ya estaban en un compromiso legal, o sea, prometidos uno para el otro, eso es desposorio. Legalmente podríamos decir ya estaban casados, pero aún no habían consumado el matrimonio. Por eso eso nos va a ayudar a entender por qué la virginidad de María, ¿no? Porque estaban en esa etapa de compromiso legal, más aún no había un encuentro íntimo entre ellos dos. Entonces, eso nos está diciendo la Biblia que ellos estaban desposados, ¿no? Entonces, es más, para estar en el desposorio ya tenías que tener la edad adecuada, tanto el varón como la mujer, ¿no? Entonces ya eran en ese sentido independientes ya. Bien, ahora, a ellos viene, dice el ángel y va a anunciar, ¿no? ¿Qué es lo que le va a anunciar? En el 28 al 37 les va a anunciar a Jesús, ¿no? Que le va, dice, y a María le va a anunciar que va a dar a luz un hijo llamado Jesús, ¿no? Entonces, la palabra Jesús, yo te decía también en los estudios de Josué que estamos haciendo, Jesús es en griego, Jesús, pero en hebreo es Yeshua o Yoshue también, que vendría a ser Josué. Josué y Jesús son lo mismo. Jesús es en griego y Josué es en hebreo, ¿correcto? Son lo mismo. Ambos han sido traídos al español, nosotros del griego, como Yeshua, que para nosotros es Jesús, y Joshua en hebreo, que para nosotros es Josué, pero básicamente son lo mismo, ¿no? ¿Qué significa? Significa Jehová salva, o la salvación viene de Jehová. Ese es el significado de Jesús. Entonces, eso se le va a anunciar a María, ¿no? Que va a tener un hijo al cual tiene que poner por nombre, ¿qué? Jesús, ¿no? El Mesías, mejor dicho, el Salvador, ¿no? El que salva. También le va a mencionar, es bueno aclarar qué significa Mesías, ¿no? Porque a veces lo mencionamos. En hebreo, Mesías, ¿no? Yeshua HaMashiach y Mesías, y en griego es Christos, que ambos significan el ungido. El ungido es el elegido por Dios o el enviado por Dios. O podemos decir el elegido y enviado por Dios. Eso significa ungido. A veces uno dice, ¿qué es ungido? Es el elegido por Dios. Dios lo ha elegido y lo ha prometido incluso. Cada vez que se hablaba del Mesías en el Antiguo Testamento, o ahora hablamos en el Nuevo Testamento del Cristo, es el que ha sido prometido, elegido, prometido y enviado por Dios. ¿Me voy a entender? Y tú dices, ¿y cuándo lo prometió? Su promesa, lo van a entender con nuestro amigo pastor David Troncoso, desde el Génesis está la promesa del Mesías. Desde el Génesis capítulo 3, verso 15, tú ves la promesa del Mesías, llegamos a Abraham, Génesis capítulo 12, y así podemos ir por todo el Antiguo Testamento viendo la promesa del Mesías, que venía a ser Jesús finalmente, ¿no? Entonces, cuando se le anuncia a María, no se le está anunciando que va a tener un hijo de una manera milagrosa y ya, ¿no? Sino incluso el ángel se va a dar el tiempo de decirle cuál va a ser la función y quién es ese hijo. O sea, ¿te das cuenta? O sea, no le está diciendo, ¿sabes qué? Vas a tener un hijo y ya, sino le va a decir quién es ese hijo. Ese hijo es Jesús, el Mesías, el Cristo. Ese es el que... Y definitivamente para María y José esto debía ser todo un privilegio, ¿no? Pero también involucraba todo un temor, todo un miedo, estando en una sociedad en la que ellos vivían, ¿no? Le va a decir que va a tener un nacimiento milagroso, si no me equivoco, uno de los versículos dice que iba a ser engendrado por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando ella pregunta incluso cómo va a ser posible esto, ¿no? O cómo así, y cómo así, ¿no? Entonces le va a decir que el Espíritu Santo de Dios es el que va a venirse a ella, va a venir a ella y va a engendrar a Jesucristo, ¿no? Entonces, por eso decíamos que va a tener un nacimiento milagroso. Eso está en Lucas 1:35. Lo pueden buscar quizás como para leerlo, Lucas 1:35 y también Mateo 1:18-20 también está ahí, ¿no? Ya, 1:35. Respondió el ángel
respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, es claro, ¿no? En decirle quién va a ser a Jesús o el bebé que ella va a tener, ¿no? O sea, ella no, de pronto, no le está anunciando cualquier bebé, le está anunciando a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, pregunto esto, algunos llaman, ¿no? ¿Esto lo hace madre de Dios? No, lo hace madre de Jesús, Dios hecho hombre, pero no madre de Dios como alguna vez se le denota, ¿no? O sea, está siendo ese instrumento usado por Dios para que Dios pueda, para que Jesús se haga hombre. Yo digo, Jesús pudo haber venido a sus 30 años como, es más, ¿no? A sus 30 años así como Terminator, pum, y aparecer y ya. ¿Pudo haberlo hecho? Sí, en su soberanía pudo haberlo hecho. Es más, si se trataba solamente digo, sino si se trataba de ir a la cruz nada más, pudo haber venido 10 minutos antes de la cruz y decir, ya, ¿dónde está la cruz? Y de una vez voy y derramo mi sangre. Sí, pero la Biblia y la promesa es de que se iba a ser hombre. Y para considerar fue hecho hombre, él tenía que pasar cada una de las etapas del hombre. Y es por eso que nació como tú y como yo. Es por eso que el libro de Hebreos dice, se hizo semejante a nosotros. Si Jesús venía 10 minutos antes de la cruz, ¿podrías decir que se hizo semejante a ti? No. O sea, es un superhombre, ¿no? Porque ahí vino y hizo eso, ¿no? Pero no se hizo semejante a los hombres. Entonces, es interesante. Bien. Ahora, la respuesta de María. ¿Qué responde María? El verso 38, si lo tienes ahí a la mano. Acá yo lo Sí. tengo. Ya, bueno. Dice, ¿no? Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. A veces se ha, vamos a llamarlo así, se ha denigrado el nombre de María. Así como los católicos lo han, ¿cómo se dice? Sobreexaltado. Y nosotros al querer hacer defensa a veces denigramos el nombre de María. Y recuerda algo nada más cuando se menciona la palabra María. María como tal no tiene culpa de que más adelante la religión lo exalte. Ella no tiene la culpa, ni tampoco propició eso. Y nosotros como cristianos debemos ser objetivos con el texto. ¿Qué me enseña aquí el texto? Aquí el texto a mí me enseña obediencia, porque mira su respuesta. He aquí la sierva del Señor. María está disponiendo su vida, ¿no? Quizás no lo comprende del todo, porque lo que se le está diciendo es algo que nunca se le ha dicho a alguien en la historia de la humanidad. Nunca se le ha dicho a alguien eso. Y ahora ella está respondiendo diciendo, he aquí la sierva del Señor. Sin comprenderlo, a pesar de que el Espíritu Santo le ha dicho, no, o el ángel le ha dicho, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder de Dios vendrá del Altísimo, todo. Imagínate, ponte por un instante en el papel de María y que venga y también más adelante en el papel de José, que venga un ángel y te dice todo eso. Tu respuesta sería, ya, lo voy a hacer, claro, bien, acá está el siervo del Señor. Más de uno de nosotros quizás sería de espanto o no sé, ¿no? O de rechazo quizás. Pero esta mujer dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Muchas veces Dios hace llegar palabras a nuestra vida, no como estas quizás, pero hace llegar palabras a nuestra vida. Cada domingo cuando vas a tu iglesia, te congregas, Dios te habla, Dios te llama para alguna función específica. Te habla para encomendarte algo específico. Pone en tu corazón y tú dices, Dios me está hablando, me está jalando. Decimos, no. Pero pocas veces respondemos como esta mujer diciendo, he aquí el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a lo que dice la palabra. Esa debe ser nuestra respuesta ante un llamado de Dios. Heme aquí, envíalo a Luisito. No es así, es heme aquí, envíame a mí. Entonces, de María podemos aprender obediencia. De María podemos aprender fe. Por eso decía,
Hagamos justicia. No vayamos a ese extremo donde se denigra el nombre de María. Bíblicamente vemos que aquí María respondió en fe y obediencia, algo del cual nosotros también debemos de aprender, a responder al llamado de Dios en fe y obediencia. Amén. Seguimos. Ahora sí, las genealogías de Jesús. Las genealogías de Jesús. ¿Ya? Ustedes lo han leído quizás, algunos ya han hecho quizás sus comparaciones, una está más extensa que la otra, no sé, o tal vez algunos no se han dado ni cuenta, ¿no? Que hay ciertas diferencias, ¿ya? Pero las genealogías de Jesús está registrado tanto en Mateo como en Lucas. No pierdas lo siguiente. ¿Cuál es el enfoque de cada uno de ellos? Volvemos a repasar. Mateo, ¿qué enfoque tiene? Presentar a Jesús como el rey o como el Mesías prometido, en todo caso. Ese es el enfoque de Mateo. ¿Cuál es su público? Judío. Mientras que Lucas, su enfoque es presentar a Jesús como el Hijo del Hombre, mostrarnos la humanidad de Jesús. ¿Y quién es su público? Teófilo. Todos los gentiles amados por Dios. Entonces son dos públicos distintos, dos enfoques diferentes, pero un mismo Cristo de quien nos van a hablar. Ahí vamos a disipar ciertas contradicciones aparentes, vuelvo a repetirlo, ¿sí? Entonces, la primera genealogía vamos a leerla, la de Mateo, que va del verso 1 al 17, ¿no? Ustedes lo tienen también ahí en su Biblia. Yo aquí he señalado algunos nombres, quizás ya ustedes lo han leído, me han puesto ahí en el test que sí lo han leído, ya. Mira lo que dice este énfasis que está de amarillo. Libro de las genealogías de Jesucristo. ¿Qué dice? Hijo de David, hijo de Abraham. Esta introducción que hace Mateo nos está hablando de que lo que él quiere demostrar es de que Jesús viene ¿de quién? De la línea de David y de la línea de Abraham. De la línea de David porque estaba la promesa del reinado, del principado, ¿me dejo entender? Del trono. Y ese es el énfasis de Mateo, presentarnos a Jesús como el rey prometido, el Mesías. Y también dice hijo de Abraham, porque justamente si tú demuestras que proviene de Abraham, Jesús es netamente judío. La promesa es el cumplimiento de la promesa que se le hizo a Abraham. ¿Y qué promesa se le hizo a Abraham? De que de su descendencia o en su simiente, como dice el libro de Gálatas, no plural, sino singular, en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa que se hizo a Abraham. Entonces, la motivación de Mateo es eso, presentarnos la legalidad del reinado de Jesús, del derecho de Jesús rey, y la legalidad de Jesús como la promesa del Mesías hecha a Abraham y a todo el pueblo de Israel. Ese es su énfasis. Por eso que él comienza desde Abraham, pasa por Isaac, Jacob, Judá, Fares, Esrom, Amram, Aminadab, Naasón, Salomón, Booz, Isaí, David. Y hasta David, hecho un alto, si tú cuentas las generaciones hasta David, vas a encontrar 14 generaciones. Tenlo claro ahí, ¿ya? En otras palabras, 14 nombres, comenzando desde Abraham hasta David. Y tú dices 14, ¿y qué tiene que ver 14? Guárdatelo ahí, 14 nombres. ¿Cuántas generaciones encontramos? 14, ¿correcto? Y algunos datos importantes también encontramos. Dentro de las genealogías, en los judíos no era normal citar a las mujeres, por lo general se citaban solo a los varones. Pero de una manera adrede, aquí Mateo cita nombre de 4 mujeres. Una de ellas es Tamar, la otra es Raab, la otra es Ruth y la otra es la mujer de Urías, más conocido como Betsabé. Y tú dices, ¿y por qué los mencionó? Es una de las preguntas que muchos se hacen, ¿no? Pero cada una de ellos tiene una peculiaridad, ¿ya? Tú dices, uy, habrán sido grandes mujeres, santas. Mira, Tamar, te cuento rápidamente la historia. Tamar en realidad fue esposa. Mira, recordemos primero, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, uno de ellos fue Judá, en quien fue prometido el Mesías, ¿no? En Judá. Judá de los hermanos fue uno de los más bravos, ¿ah? Judá y Simeón, te cuento. Vas al libro de Génesis, lo buscas. Pero Judá tuvo 2 hijos, 3 hijos en realidad.
Y Tamar era la hija de uno de sus hijos, pero este hijo de Judá muere y deja viuda a Tamar. Entonces Judá le promete su otro hijo. Le dice, te voy a dar, porque aquel entonces no podías dejar a una mujer con el que te habías casado sin descendencia. Entonces el otro hijo podía tomar esa posición para poder darte un hijo. Judá le dice, le promete al otro hijo y el otro hijo también muere y le queda un tercer hijo. Y ese tercer hijo aún era niño. Entonces le dice a Tamar, anda, ve a tal lugar, espera ahí, guarda tu viudez y cuando él crezca te lo voy a enviar. Este niño creció y nunca se lo envió. Por cosas de la vida, Judá va a ese lugar y Tamar se viste de prostituta. Dices, ¿quién está hablando, pastor? Léelo en el libro de Génesis. Se viste de prostituta con su velo, se quita su ropa y su viudez. Judá llega y tiene un encuentro con esta mujer Tamar vestida de prostituta. Y de ahí tiene un hijo llamado Fares. De tal manera que Tamar, por eso es mencionada. Y tú dices, pero es mencionada por un mal acto. ¿Qué pasó, no? Y de ahí nace Fares. Más adelante, también te cuento la historia de Rahab, los que estamos estudiando el libro de Josué. Josué manda 2 espías a Jericó, entran a la casa de una mujer llamada, dice, de una ramera llamada Rahab, ¿no? Que vivía en los muros de la ciudad. Rahab, que era una prostituta también. Y esta prostituta de alguna manera va a proteger a los espías y estos espías le van a prometer de que cuando invadan cuando invadan Jericó no van a tocar a la familia de Rahab ni a ella, ¿no? Y que la salvación de Jehová llega a ellos y ciertamente Rahab va a sobrevivir. De todos los que vivían en Jericó, va a sobrevivir porque le creyó a Dios y cuidó a los siervos de Dios, porque ella reconoció el poder de Dios que estaba actuando en Israel, ¿no? Y toda una historia. Y vemos también a esta prostituta actuando en fe y de pronto siendo perdonado su vida o salvada su vida, ¿no? Años más adelante, esta Rahab va a tener un hijo llamado Boz, ¿ya? Y Boz va a tener un hijo llamado Bet con una mujer llamada Ruth. Y tú dices, ¿quién era Ruth? Ruth era una gentil que también había quedado viuda y huérfana, por así decirlo, o simplemente es pobre, no tenía quien vea por ella, era una esclava. Entonces su suegra lo va a llamar y lo va a hacer conocer con Boz, y Boz, que era judío, lo va a tomar por esposa. Entonces dice con una gentil. Y de alguna manera, cuando Boz lo toma por esposa, va a redimir a Ruth. Ruth va a, por así decirlo, de lo que estaba destinado a la pobreza, a la ruina, va a encontrar un lugar ahora en Israel y va a tener un hijo llamado Obed y continúa todo lo demás. Obed es padre de Isaí y Isaí es padre del rey David. Estas 3 mujeres, y más adelante viene la última mujer que te va a narrar. Betsabé viene a ser justamente la mujer de Urías con quien David tuvo su encuentro amoroso. Y tú dices, ¿y por qué ellos formaron parte de la genealogía de Jesús? Sí, pero recordemos, Dios iba a cumplir su promesa del Mesías, no porque estos hombres iban a ser buenos o ejemplares. Dios iba a cumplir la promesa del Mesías porque Él es Dios y fiel. Y no solamente Dios y fiel a su promesa, sino que Él es un Dios de gracia. En el nombre de estas 4 mujeres podemos ver la gracia de Dios, mostrándonos esa sombra de la gracia que Dios iba a tener con la humanidad, porque consideró a cada una de estas mujeres, a pesar de su pecado, llegó la redención a la casa de cada uno de ellos. Esta mujer abandonada, sin hijos, llegó a tener un hijo. Esta mujer Rahab, igual, prostituta, pues llegó a tener un cambio porque la salvación de Dios llegó a su casa. Ruth, abandonada, gentil, sin hijos, llegó a tener el favor de Dios a través de Obed. Betsabé, a pesar de su infidelidad, también, aunque Betsabé fue prácticamente casi obligada por David. Negarte al rey era prácticamente la muerte, ¿no? Pero Dios nos muestra cómo es que también para ti y para mí tiene una nueva oportunidad si es que estamos en Cristo. Entonces, yo veo aquí la gracia de Dios. Las únicas mujeres que son mencionadas, todas las demás santas no son mencionadas. Increíble. Ahora viene, después de David, sigue Salomón, hasta la deportación a Babilonia. Y si tú cuentas estos nombres desde Salomón hasta Jeconías, vas a encontrar también 12 generaciones. Digo, 14 generaciones. Es interesante.
14 nombres más en la genealogía de Jesús, desde Salomón, hijo de David, hasta Jeconías. Dice, en el tiempo de la deportación a Babilonia, eso es hasta instantes antes de que sean llevados esclavos a Babilonia. Correcto. Entonces, hemos visto desde Abraham hasta David, 14. Desde Salomón hasta antes de que sean llevados a Babilonia como esclavos, 14. Ahora, volviendo de la esclavitud de Babilonia, encontramos 13 nombres. Salatiel, Zorobabel. Tú dices, pero acá, pastor, se está salteando Jeconías. Ya lo hemos mencionado, Jeconías está acá. Entonces dice, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel y así, ¿no? Y llegamos hasta José y luego hasta Cristo. Y ahora, pero si tú cuentas, solamente hay 13 generaciones y dices, ¿qué pasó acá? Ahora, si tú te das cuenta, la genealogía viene con la palabra engendró, 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 desde Abraham. Engendró a Isaac, engendró a Jacob, hasta engendró a José. ¿Te has dado cuenta? Engendró a José. Pero no dice José engendró a Cristo, ¿o sí? No dice eso. Si tú te das cuenta, el texto dice, usa la palabra engendró, pero acá dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Pero por ser marido de María, él le da, por así decirlo, le da el derecho legal de ser parte de esa genealogía a Jesús, por ser marido de María. Eso se llama, entonces esta es una genealogía legal, vamos a llamarlo así, que Mateo está haciendo. Está viendo la genealogía que le da el derecho legal a Jesús de ser, ¿qué? Sucesor del trono de David, porque fue prometido a Abraham como el Mesías y a David como el rey que iba a gobernar por la eternidad. Entonces tú dices, bueno, eso está claro, Jesús no lo engendró, pero ¿y qué hay de 14 generaciones? ¿Por qué nos ha hecho contar 14 de tal punto, de tal punto? ¿Sabes por qué? Porque Mateo continúa y mira lo que dice el verso 17. Mismo Mateo da una conclusión. ¿Qué dice? De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son, ¿cuánto dice? 14. Lo tienes en tu Biblia, esto no solo está en mi PPT, está en tu Biblia. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, comprobado, ya lo hemos visto. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces, pero si tú cuentas, vas a encontrar 13. Yo he tratado de contarlo 8 veces, así, sin exagerar. Y, Señor, ¿qué fue acá, Mateo? Definitivamente que se le fue los números. O es mi Biblia, cogí otra Biblia y lo vuelvo a contar, son 13. Y me queda eso a mí, ¿no? Decir, ¿Mateo se confundió? ¿Ayer erró en la Biblia? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Algunos dicen, no, es que por ahí tal vez ha omitido un nombre. Bueno, pero es interesante, tú cuentas solamente hay 13. Y tú dices, y para que continúe y complete los 14, Cristo tendría que engendrar a alguien más, ¿no? O sea, como quien dice, y sabemos que Cristo no tuvo hijos. Al menos lo sabemos en la carne, no tuvo hijos. Pero sí la Biblia dice de que sí va a tener descendencia en el espíritu, lógicamente. Y tú dices, ¿cómo así va a tener descendencia? Mira lo que dice el libro de Isaías cuando habla sobre el siervo que va como cordero al matadero. Mira lo que dice en cuanto al Mesías. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y le hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, o sea, lógicamente está refiriéndose al Mesías, es una profecía mesiánica. Verá que dice descendencia, vivirá por días sin fin y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice que cuando él vaya a la cruz a cumplir ese sacrificio, verá descendencia. Eso yo lo tomo para mí como, no te estoy diciendo que esto es así, ¿no? Definitivamente falta uno ahí para completar los 14, pero yo, en lo personal, veo aquí diciendo de que se le prometió una descendencia a Jesús. Y tú dices, ¿y quién es? Mira lo que dice Juan 1, 12, 13. Para mí lo tomo así. Pero todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de, ¿qué dice? De ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién? De Dios. Entonces, yo en lo personal digo, esto quedó abierto para mí. 13 generaciones
Yo no puedo pensar ni agregar un nombre acá, no le puedes agregar a la Biblia, tampoco le puedo agregar un hijo a Cristo. Pero bíblicamente sí sé que si yo creo en Él, somos hechos hijos de Dios. Yo lo dejo ahí, como que quedó abierto, ¿no? Por completar, pero por completar no en el texto, no en la literatura, por completar en el espíritu de comprender de que nosotros somos esa descendencia de Jesús. Sin Cristo somos criaturas de Dios. En Cristo somos hijos de Dios. Somos hechura suya, ¿no? Y esa es mi aplicación personal, te lo digo. Para ti te lo dejo como curiosidad, ¿no? ¿Qué fue con nosotros, con una generación que falta ahí? Yo creo que esa generación sigue forjándose con cada persona que está recibiendo a Cristo en su corazón, porque es esa descendencia prometida por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y todos los que recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Punto aparte con Mateo, ahora pasamos a Lucas. Y tú dices, Lucas, recordemos, escribió para un público gentil, no judío. Entonces, el énfasis de Lucas no es mostrar tanto el derecho al trono de Jesús o a Jesús como rey o como el Mesías, en todo caso, para los judíos. El punto de Lucas es presentar a Jesús como el Hijo del Hombre o como Dios hecho hombre o mostrarnos la humanidad de Jesús. Es por eso que te vas a dar cuenta de algunos detalles. Cuando vemos la genealogía realizada por Lucas, uno, de que va a haber más nombres y la mayoría de nombres no coinciden con la genealogía de Mateo. Y ahí de por sí hay un problema, porque debemos decir, total, ¿quién se equivocó? ¿Mateo o Lucas? Porque son genealogías distintas, al menos hasta David. De David hasta el final ya son idénticas, pero hasta David son genealogías diferentes. Mira cómo comienza Lucas. Mateo ha venido de manera descendente, ¿no? Comenzó en Abraham y terminó en José y Cristo, ¿se acuerdan? Pero no dijo que José engendró a Cristo, claro, sino que María, esposa de José, dio a luz un hijo llamado Cristo. Pero Lucas va a comenzar, por así decirlo, de abajo hacia arriba, de manera ascendente. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, ¿qué dice? De José. Entonces, acá Lucas nos pone un detalle. Según se creía de José, pregunto, ¿pero era hijo de José? Legalmente, bajo la cultura judía, sí. Es así como lo reconocían los judíos. Pero en realidad no era hijo de José, era hijo de María. ¿Me dejo entender? Y Lucas está haciendo la genealogía de Jesús. No está haciendo la genealogía de José ni de María, sino de Jesús. Y hemos visto que Mateo ha hecho una genealogía comenzando por el padre Abraham, bajando por David, y ha llegado hasta José y darle el derecho a Jesús de pertenecer al trono porque José estaba casado con María o era marido de María. Pero acá nos pone otro énfasis, nos dice hijo según se creía de José, pero acá dice hijo de Elí. Si tú comparas con la otra genealogía, José no es hijo de Elí. Míralo. Si tú tienes ahí tu Biblia en Mateo, dice que ¿quién engendró a José? Si lo tiene alguien cerca, está en o retrocede en todo caso. Ahí del costadito. Ahí está, el 16 de Mateo 1. Dice, Jacob engendró a José, marido de María. ¿Quién engendró a José? Un hombre llamado Jacob. ¿Estamos claros? Engendró a José, marido de María, el cual nació Cristo. Mientras que acá estamos, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, ¿qué dice? Hijo de Elí. Y ahí ya comenzó el problema, porque tú dices, total, ¿quién es el papá de José? ¿Jacob o Elí? ¿Qué dicen? No, yo creo que Elí era el papá de María. Amén. Hay un detalle, Pastor, dime. en aquellos tiempos creo definitivamente no tomaban en cuenta el tema de la mujer, Así que es. preferían el nombre del hombre. O sea, puso José, pero antes de poner María. ¿Ve? Claro, no, pero recordemos que la genealogía que va a trazar Lucas es de Jesús, ¿correcto? Eso quedó claro.
Entonces, pero lo menciona a José en el sentido que según se creía que era hijo de José, en ese sentido lo relaciona. Pero cuando dice hijo de Elí, debo recordar algo, que uno que para aquel entonces el Evangelio fue escrito en griego, ¿ya? Lucas al menos fue escrito en griego. Lucas era de lengua griega. No existía, para denotar la palabra yerno, como lo conocemos hoy en día, no existía una palabra que te diga yerno, me dejo entender. Sino simplemente se decía de que, como hoy en día decimos hijo político, ¿no? Entonces José venía a ser una especie de hijo de Elí, no porque Elí lo engendró, sino porque él estaba casado con su hija llamada María. Ahora, esta genealogía que vemos de aquí en adelante es la de María. Y históricamente también se sabe que justamente María, según su genealogía, venía de Elí, de Matat, de Leví, de Melqui, de Jana y todo lo demás. Entonces, esta genealogía que nos está presentando Lucas es a través de María, aunque según el texto y la traducción pareciera que José es hijo de Elí, pero no, ahí hay una coma y vuelvo a recordarte. El Mateo nos dice que el que engendró a José era Jacob, mientras que acá dice José, hijo de Elí, en el sentido hijo político, o podemos, si queremos llevarle un lenguaje mucho actual, podríamos decir yerno de Elí, ¿correcto? Entonces, esta genealogía me va a hablar de María. ¿Por qué? Porque recuerda, lo que Lucas está haciendo, su énfasis está queriendo demostrar la humanidad de Jesús, la genética de dónde viene Jesús. No te está queriendo demostrar el derecho legal que tiene Jesús al trono del rey. Su énfasis es otro. Y es por eso que te vas a dar cuenta que los siguientes pasajes, seguimos yendo, hasta aquí llega hasta Natán. ¿Natán fue rey? No, pero fue hijo de David. Salomón, que nos mencionó Mateo, sí fue rey, hijo de David. Pero Natán fue hijo de David, pero no fue rey. Porque el énfasis de Lucas no es mostrar, te vuelvo a repetir, a Jesús como el derecho al trono o a Jesús como el rey, sino la humanidad de Jesús. Y va a llegar definitivamente a David, Natán, hijo de David, y a partir de ahí se van a emparejar. Hijo de Beos, de Obed, Boz, Salmón, que estuvo con esta mujer llamada Raab, Nazón, Aminadab, Arán, Erzón y todo lo demás, y llegan a Jacob, Isaac y el padre Abraham. Y tú dices, ya, detente. No, Lucas no se va a detener. ¿Por qué? Porque su énfasis no es mostrar a Jesús como el Mesías para los judíos o como el rey de los judíos. Su énfasis es mostrar la humanidad de Jesús. Entonces, ¿hasta quién tiene que ir? Hasta Adán. Porque lo que Lucas está queriendo demostrar es de que Jesús es tan hombre como cada uno de nosotros. Hijo de Taré, hijo de Nacor, Segur, y continúa así sucesivamente. A Cainán, hijo de Axafar, Sem, hijo de Noé. Ahí nos detenemos un rato. Noé tuvo 3 hijos. Canán, o no, Can, Sem, y el otro se me fue el nombre, Jafet, ¿no? Jafet. Cam, que más adelante van a terminar su genealogía o sus descendientes que van a terminar siendo enemigos de todos los descendientes de Sem, de donde viene Abraham, como hemos visto. Sem, se dice por eso los semitas, ¿ya? Todos los descendientes de Sem, de esta línea viene Abraham, ¿no? Pero Sem, ¿de quién viene? De Noé. ¿Y Noé de quién viene? De un hombre llamado Lamec. Lamec viene de un hombre también muy famoso por su edad, Matusalén, quien viene de Enoc, el que caminó con Dios, quien viene de Jared, quien viene de Mahalael, quien viene de Cainán, quien viene de Nos y quien viene de Set. Recuerda, de Set, no de Abela, pregunta examen, no de Abel, Abel murió. Set, que fue el sustituto de Abel, por así decirlo, ¿no? Y quien viene de Adán y que finalmente también es hijo de Dios. Entonces, Lucas nos muestra una genealogía que va hasta Adán, porque su énfasis es demostrar qué cosa, a Jesús, que Jesús pertenece a la humanidad, por así decirlo. Lucas trazó una genealogía, dice, hasta Adán para mostrar que Jesús pertenecía a toda la humanidad, no solo al pueblo judío. ¿Por qué? Porque su público no solamente son los judíos, son todos los gentiles, todos los de habla griega aquel entonces. El mundo
conocido aquel entonces, y la lengua griega era como una lengua oficial en el mundo conocido para aquel entonces. Ese es el énfasis de Lucas. Entonces, ahí vienen las pequeñas diferencias, nos damos cuenta cómo pueden complementarse, ¿no? Porque lo contrario, no sé si alguna vez te habías chocado con estos dos pasajes, ¿no? Donde decías, ¿qué fue, no? Si nosotros de pronto no profundizamos en estos conocimientos, podríamos decir, alguien podría venir y preguntarte y decirte, ¿qué pasó acá? Y tú qué le dices, oye, yo tampoco lo vi, ¿no? Ahora ya le voy a decir a mi pastor, no lo vas a decir, ¿no? Entonces ya sabes ahora cuál es el enfoque de cada uno de ellos y el porqué de cada uno de ellos, ¿no? Ahora, aquí tengo un pequeño gráfico que lógicamente lo van a ver en su PPT que se les envía. Vuelvo a repetir, la genealogía de Mateo es de manera descendente, comenzando desde Abraham, mientras que la de Lucas es de manera ascendente, pero parte desde María hasta Adán, ¿correcto? Mateo dice presenta una genealogía descendente, mientras que Lucas presenta una genealogía ascendente. Mateo llega hasta Abraham, Lucas llega hasta Adán, y por qué no decir hasta Dios, ¿no? Mateo presenta una genealogía paternal o legal, que le daba derecho legal, como Jesús el Mesías o Jesús el Rey, mientras que Lucas una genealogía maternal o genética, ¿no? En el sentido de que está hablando de la humanidad de Jesús. Bien, nos queda creo que 7 minutos para ver el sueño de José, que es el último punto, pero es cortísimo, hermanos. Este punto es cortísimo, nos quedan 7 minutos, lo vamos a ver. El sueño de José está narrado desde Mateo capítulo 1, del 18 al 25. Vamos a verlo. Verso 20, mira lo que dice. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Tú dices, ¿en qué estaba pensando? Lee el verso 18 y 19, lo vas a comprender, ¿no? Justamente en todo lo que estaba pensando José, ¿no? Entonces fue necesario que venga un ángel y le hable, ¿no? Porque él estaba como que asustado, estaba pensando dejar a María, créeme, no es fácil, bueno, que de pronto te diga, mira, estoy embarazada y tú dices, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? O sea, no podía comprenderlo, ¿no? Entonces viene un ángel, se le aparece en sueños y le dice, nuevamente ese énfasis, José, hijo de David, venía de la descendencia de David. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, nuevamente, Jehová mi Salvador, o de Jehová es la salvación, ¿no? Porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Entonces le dice casi similar a lo que le dijo a María, ¿no? La función que iba a cumplir Jesús, ¿no? Y despertando, dice José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Antes de eso, si el ángel no le hablaba, él estaba como que incrédulo, ¿no? Como que no, María, esta no te lo paso, ¿no? O sea, todo lo demás desplantes, me dejaste esperándome con las rosas, las flores, todo. Pero esta de que viene ya embarazada, no te lo paso. El ángel le habla de parte de Dios y vemos una respuesta de parte de José también de fe y obediencia, porque dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado, mira lo que dice el verso 25, aparte de decir que recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cumplió totalmente lo que el ángel le había dicho de parte de Dios. Y también esta palabra no la conoció hasta, para los católicos quisieran ellos borrar este hasta. ¿Por qué? Porque ellos defienden la virginidad perpetua de María. ¿Me dejo entender? Cuando dice la palabra conoció hasta, la palabra conoció es intimó. Básicamente es eso. Intimó. Entonces, cuando dice hasta, nos da a entender de que hasta ese momento él la respetó en el sentido de que no intimó con ella porque estaba embarazada del Hijo de Dios. Pero una vez nacido, ¿no? Jesús, ellos tuvieron hijos y los evangelios nos van a decir más adelante, los hijos a los cuales se conoce como los hermanos de Jesús o como los hijos de José y María. Entonces, hasta, me dice, hasta ese punto no intimó, no la conoció. Hasta ese punto cuidó de la virginidad de María, pero de ahí en adelante, como cualquier matrimonio, tuvieron muchos más hijos. Entonces,
Este hasta es bueno para que de pronto si te topas con alguien que te está diciendo la virginidad perpetua, le sacas ese hasta, ¿no? Entonces le dices, después de eso, ¿qué pasó? Vinieron los demás hijos. La obediencia de José es notable. No dudó ni vaciló, al instante entendió la verdad, la importancia del mensajero angelical que vino a él en sueño, ¿no? Es notable, definitivamente. Y al mismo tiempo esto va a enfatizar que el nacimiento de Jesús fue milagrosamente. ¿Por qué? Porque la palabra de una mujer nada más para la cultura judía no tenía valor. ¿Me dejo entender? Si solo el ángel hubiese hablado a María y María nada más, ya imaginemos, José no la recibe y le dice, váyate hasta donde no te pueda ver, yo no voy a decir nada. Igual, ¿tendría valor el relato de María? Culturalmente no, pero ahora también es José diciendo, a mí me ha hablado el ángel, a mí me ha aparecido el ángel en sueño y me ha dicho esto, lo mismo que le dijo a María. Y por ende, ambos de acuerdo le ponen por nombre ¿qué? Jesús, el Salvador de la humanidad. Esto también niega la doctrina de la Iglesia Católica Romana de la virginidad perpetua de María, lo que les dije hace un momento, ¿no? Ese hasta, ¿no? Bien, hermanos, estamos llegando al final, una pequeña aplicación. Así como Lucas, debemos ser diligentes en nuestro servicio a Dios. Dices, ¿cómo Lucas fue diligente? Sí. ¿Y sabes? Lucas quizás ni se imaginaba que el libro que él estaba escribiendo o el tratado que él estaba escribiendo iba a ser de bendición para miles y miles de personas, como tú y como yo que ahora lo estamos estudiando. Lucas lo hizo solamente porque quería presentar a este hombre llamado Teófilo, pero Dios usó esa obra escrita por Lucas para que sea de bendición. Dios te puede llamar de diversas maneras a un trabajo que quizás lo puedas ver como un trabajo menor. No creo que sea de tanta bendición. ¿Quién lo va a notar? Créeme, Dios, esas cosas, esos gestos de obediencia, de fe, de diligencia, lo puede tomar y usar para hacer cosas mayores. Aquí hay maestras de escuela dominical, hay personas que enseñan a adolescentes, personas que están visitando casas, están invitando a alguien. Tú podrías decir, bueno, yo llevé este año un alma más a la iglesia. Esa persona que llevaste a la iglesia probablemente le sirva de una manera sorprendente, inimaginable al Señor y podrá ser de bendición para muchos más. Pero tú fuiste un instrumento en esa obra que Dios estaba haciendo. Seamos diligentes con lo que Dios nos encomienda. Eso podemos aprender de Lucas. Así como Jesús se despojó de su gloria, ¿te acuerdas que de su deidad, siendo el creador y se hizo hombre? Nosotros también somos llamados a tener ese mismo sentir, dice en Filipenses Pablo. A veces, ahora, por ejemplo, yo valoro que ustedes, a pesar del trabajo, el cansancio, están ahí en la pantalla tratando de aprender del Señor y se están despojando de qué? De alguna comodidad de quizás poder descansar, de ver una película, qué sé yo. Te estás despojando de eso, pero porque estás siguiendo las pisadas del Maestro. Estás siguiendo esas pisadas. Pero ese ejemplo nos dio Jesús, que se despojó de su gloria y se hizo semejante a nosotros. No debemos de dejar de orar a Dios, así como Zacarías y Elizabeth. Dios no llega, dice alguien, ¿no? No llega temprano, tampoco tarde. Él llega a la hora precisa. No sé por qué puedes estar orando a Dios, pero recuerda, Dios finalmente responde las oraciones. Al igual que José y María, creámosle y obedezcámosles a Dios, definitivamente. Al igual que ellos, quizás no lo vamos a comprender del todo cuando Dios nos llame a hacer algo, pero créele y obedécele. Nada más. De ahí comprenderlo, pero yo no lo comprendo. Créele y obedécele, luego comprenderás. Dios es fiel para cumplir su promesa, y eso lo hemos visto en su genealogía. Definitivamente cumplió con la promesa que le hizo a Abraham y también con la promesa que él dijo en el Edén, Génesis 3:15, que iba a traer de la simiente de la mujer, iba a venir quien iba a pisar en la cabeza al enemigo, y ese es Jesucristo. Y Lucas nos lo ha demostrado con la genealogía que ha hecho, ¿no? Ahora, lo último que es, Nazaret no es un impedimento para mostrar a Cristo a las personas. Quizás tú dices, yo no vi, ¿cuánto me gustaría? Algunos he escuchado, ¿no? Pastor, ¿usted a qué país le gustaría visitar? Me han dicho algunos estudiantes a veces. ¿A qué país le gustaría ir, no?
Estados Unidos, otro me dice, no, a Canadá, otro me dice por ahí más espiritual, a Israel. Le digo, hay tanto por conocer y por predicar en nuestro país, créeme. Si el Señor en su favor nos lleva a otro lugar, amén. Pero mientras tanto, que tu Pachacútec, tu Ventanilla, no sea un impedimento. Le contaba días atrás a alguien o hace unas horas de que los videos que subimos a YouTube, a veces veo ahí comentarios de personas de Guatemala, de México, de Colombia, de Venezuela, diciendo que les está haciendo de bendición en su vida y como ministerio. A veces nosotros no sabemos y podemos de pronto ver nuestro alrededor y pensar que los siervos del Señor solo están en países así conocidos o lugares conocidos. Que tu Pachacútec, tu Ventanilla o el lugar donde tú vivas no sea impedimento. Jesús creció en Nazaret y fue de mucha bendición a todo el mundo. Por último, quiero terminar con esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Muchas veces vemos a Jesús como un hombre bueno, pero Mateo nos demuestra que Él es el heredero del trono. Jesús es rey. El libro de Apocalipsis dice que Él va a venir como rey, con su corona. ¿Cómo te acercarías a un rey? A veces hemos dicho eso, ¿no? Oye, Jesús está tocando la puerta de tu corazón y decimos, lo voy a pensar si le abro o no le abro, ¿no? Porque vemos a Jesús como ese hombre bueno que siempre va a estar tocando. Oye, tal vez tiene frío, sigue tocando la puerta de tu corazón. Lo voy a pensar si le abro o no le abro la puerta de mi corazón. A veces estamos el ser humano está en una posición como esa, como que viendo si le va a abrir la puerta de su corazón o no a Dios, a Jesús para recibirlo, porque no han entendido que Él es rey. Porque si entendieran que Él ha venido para ser rey de nuestra vida, créeme que nuestra actitud cambiaría. Sería, Señor, heme aquí, no merezco nada, pero estoy a la orden. Dime para qué soy bueno. Dime qué debo de hacer. ¿Cómo te comportarías ante un rey? El rey del mundo, en este caso. De todo el rey de reyes. ¿Cuál sería tu actitud frente a ello, no? De postrarnos y decir, más de que pensar de que Él va a ingresar a nuestra vida, seríamos si Él nos permite ingresar a su reino. Y esa debe ser nuestra actitud. Por eso te digo, ¿quién es Jesús para ti? ¿Lo estás viendo como el rey de tu vida? ¿Es el que está sentado en el trono de tu corazón? ¿O el que está en el trono de tu corazón a veces somos nosotros mismos, ¿no? Por eso que Pablo dice que nuestro yo debe menguar y el que debe aflorar siempre es Cristo. Amén. ¿Qué tal si oramos, hermanos, para terminar este tiempo y después pasamos un pequeño tiempo de preguntas y respuestas? Amado Dios, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor, por enseñarnos a través de estas lecciones, Señor, quién eres tú. Gracias porque vemos, Señor, que ciertamente tú eres el Hijo de Dios, Señor, que se hizo hombre, Señor. Ciertamente, cuánta razón tiene tu palabra cuando dice que te hiciste semejante a nosotros, que te humillaste, Señor, por amor a nosotros. Pero ahora, Señor, entendemos que estás ahí a la diestra de Dios Padre, Señor, como el Rey. Y aunque ciertamente, constantemente nos estás invitando, Señor, pero ayúdanos a entender que tu reino es mayor y que nosotros debemos de venir con corazones humildes cada vez que nos acercamos a ti, Señor, con corazones reverentes, Señor, por quien eres tú. En el nombre de Jesús, ayúdame en mi credulidad, Señor. Quiero creer más en ti, quiero aferrarme más a ti, quiero seguir tus pisadas, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los estudiantes. Amén.